estábamos con el trabajo de Andrea Merlo. Bien, acá ella comenta que leyó los aportes anteriores, que está muy de acuerdo. Va a sumar un análisis sobre el nivel de empleo y el factor demográfico, ¿sí? Y también va a mencionar otros elementos que podrían llegar a analizarse como factores ambientales diferentes, o sea, no lo compartimos de esta manera en el video ni en el apunte, pero podría llegar a considerarse por el nivel de complejidad de este tema que estamos analizando, que son las economías regionales, ¿sí? El acceso a la salud y el bienestar psicofísico de las poblaciones. Todo esto podría englobarse el acceso a la educación y el bienestar biofísico en términos de calidad de vida, pero este tema meritaría tratarlo así como lo trataste, Andrea. Perfecto. Bien. María Eugenia Valenzuela, ¿sí? Ella identifica factor flora y fauna. Bien. Acá habla de la deforestación o quema indiscriminada de las especies, ¿sí? De los hábitats de las especies. El factor calidad de vida, ¿sí? Y hace un análisis también interesante de todo lo que implica estas posibilidades según los recursos a los que podemos acceder, por ejemplo, internet, ¿sí? Red eléctrica, ¿sí? Sistema de salud integral. Genial ese análisis en profundidad del factor calidad de vida. Y acá dice, no sé si está dentro de este factor también, pero podemos considerar la inflación. Considero que la inflación lamentablemente afecta enormemente la calidad de vida. Bueno, acá es donde entraría el factor, si lo vinculamos con lo que decíamos anterior de la economía regional y la economía, el factor economía, ¿sí? De cómo esta pandemia afecta a un nuevo factor. No solamente es nivel empleo, porque bueno, no estamos hablando de la instalación de algo nuevo, sino que es economía, ¿sí? Así que sí, factor empleo, factor demográfico y factor paisaje. Y acá sumó un factor nuevo, ¿sí? Dice, este factor se vio afectado positivamente por la pandemia. Y ahí está combinado con lo que es el factor calidad de aire, el ruido y el agua. Bien, perfecto. Acá sumó un factor más y hubo un elemento interesante. Dice, en el Himalaya es la primera vez que se logra ver desde la Segunda Guerra Mundial. Porque al bajar tanto el nivel de contaminación se puede ver, ¿no? Es algo loquísimo, pero bueno, son los tiempos en los que vivimos. Genial esta suma de un nuevo factor que no se había mencionado antes, que es el factor paisaje. También se suma el factor patrimonio cultural, ¿sí? Menciona la postergación de los Juegos Olímpicos dentro de eso, y sí, es uno de los elementos del patrimonio cultural que se ve afectado. Bien, fíjense qué lindo y qué interesante cómo se va enriqueciendo con la participación de cada uno el análisis, ¿sí? Janina, Alejandra Maldonado. Janina, siempre te voy a recordar como la valiente que arrancaste en el primer foro, una genia total. Bien, Janina. Además, los caminos de la vida te han llevado a estudiar también ingeniería y estabas interesada desde antes en temas ambientales, así que, bueno, un gusto compartir acá tu aporte. Factor fauna, se habla de los murciélagos, en principio los vectores que transmitieron el virus al humano, el pangolín como intermediario, flora, que se ve afectada principalmente por la excesiva deforestación y degradación de bosques y selvas, factores paisaje, aire, suelo y agua, factores valores culturales, y ahí se menciona el tema de la costumbre, digamos, de comer animales silvestres, y el tráfico de fauna, ¿sí? Acuérdense siempre que es como, hoy conversábamos del concepto de una salud, que es un concepto con el que estamos trabajando en la Dirección Nacional de Biodiversidad, y imagínense que la pérdida del ambiente natural, ¿sí? El desmonte, las fumigaciones, la quema esa que se da luego de los desmontes, la contaminación de los mares, la contaminación del suelo, eso que hace que se pierda un ambiente natural es una enfermedad primaria, una preexistencia súper grave, ¿no? Si fuera un cuerpo humano. Imagínense que es una persona que tiene EPOC,
EPOC o alguna otra cosa que ustedes conozcan. Ahora, cuando viene el tráfico de fauna o el traslado ilegal de animales silvestres, es algo que se suma a una enfermedad preexistente, es decir, te agarra una gripe teniendo ya eso, ¿sí? Entonces, es algo que agrava o empeora el cuadro, pero no es la principal enfermedad, ¿sí? Valores culturales, ¿sí? Que ya, perdón, lo habíamos leído. Calidad de vida, cómo se ve afectada por el declive de la economía. Factor empleo, cómo se redujo. Y factor demográfico. Perfecto. Bien. Y acá nos comparte un enlace, que eso también está bueno para que lo tengan en cuenta, de cursos gratuitos sobre ambiente. Bien, vamos a seguir con Sebastián Alberto Ruiz Díaz. Bien, los factores que él identifica son flora, fauna, calidad de vida y cultura. ¿Sí? Será patrimonio cultural, ¿no? O a ver cómo lo... Factor cultural, bien. Ahí dentro de calidad de vida, dice, me parece importante, ya que estos mercados estuvieran regulados de alguna manera, quizás sea menos probable que los problemas surjan. Calidad de vida, sanidad, sí, es cierto, o sea, pero no solamente los mercados, como les decía hace un ratito, el principal problema que tenemos para que no surja otro brote, pandemia semejante, es mantener la salud de los ecosistemas. O sea, no es el control del tráfico de fauna. Eso es importante, pero la acción primaria es anterior. Porque la primera salud es la de los ecosistemas. Si logramos mantener los ecosistemas de los mares, ríos, el suelo que también conforma un ecosistema en sí, y eso se logra con una agricultura que no lo perjudique, si logramos mantener la calidad del aire, si logramos mantener la salud de los bosques. Hoy leía un informe sobre todo este tema y decía, el principal antivirus que tenemos hoy son los bosques en pie, los bosques antiguos, los bosques donde vive la biodiversidad, eso es lo principal. Lo otro es importante, no es que no, pero se suma a la acción primaria que es esa. Después tengo más textos, pasa que no quería llenarlos de textos sobre estos temas, de una salud y cómo entender este tema que nos atraviesa, que es el spillover de una cosa, pero que ya han existido antes, como vimos en el video, y de hecho, si se siguen degradando los ecosistemas, estamos mucho más vulnerables para seguir sufriendo otros tipos de spillovers, saltos. Bien, Florencia Veloso dice, factor del medio natural, identifica el factor flora silvestre. Y entonces dice, si se analizan las causas a partir del material otorgado por la cátedra y sumado a una investigación que ella misma hizo, es posible afirmar lo destacable que es la influencia de la deforestación descontrolada en varias regiones del mundo, ¿sí? Con respecto a un nuevo brote de una nueva cepa de virus, ¿sí? Perfecto. Y acá habla de la tala indiscriminada de árboles, ¿sí? Y cómo esto también repercute en respecto de epidemias y cambio negativo en el clima. Un ejemplo claro es el bosque chaqueño, tal cual, bueno, a eso también me refería antes, o sea, no solamente es el desmonte en China por el avance de la agricultura, sino que nuestro país también padece de esta misma situación. De hecho, el peligro de la fiebre amarilla aumenta en relación al desmonte, no solamente de nuestro país, sino de los países limítrofes, ¿sí? En países limítrofes, el aumento del desmonte ha ocasionado que muchas especies de la fauna silvestre se trasladen teniendo contacto mucho más cercano con las personas. Por ejemplo, han aparecido yaguaretés en muchos lugares del norte de la Argentina en cantidades y cerca de los pueblos, ¿sí? En cantidades para una especie de la cual contamos muy pocos. Y esto se debe, por ejemplo, a los desmontes en Paraguay o en Brasil, ¿sí? Pero en Argentina también padecemos de desmontes y es un conflicto que en general tenemos, ahí me estoy hablando como Ministerio de Ambiente, con las provincias donde suceden, porque esto va en contra de la ley de bosques. Bien, factor fauna silvestre, lo relaciona con lo anterior, implica la destrucción de un ecosistema, factor paisaje, genial, factor aire, ¿sí? Está todo perfecto, factor suelo y factor agua.
Acá se sumó el factor suelo, dice, en adición al factor antes descrito, puede que no sea tan apreciable ni significativo como aquel, pero esta disminución de la actividad industrial que trae aparejada una disminución de la emisión de fluentes de todo tipo puede influir en una menor contaminación del suelo. Genial, y acá sumaste otro factor. Muy bien, muy bien. Otro elemento para ser analizado. Y se menciona también el factor agua. Dentro del medio socioeconómico mencionas el patrimonio cultural, bien, que acá dentro del factor cultural, acá está por leer algo, la medicina tradicional china, dice, si bien no es considerada una causa del brote de SARS-CoV-2, aunque hay ciertos tratamientos avalados por estudios científicos, en este tipo de medicina alternativa hay también contempladas muchas técnicas que no solo carecen de evidencia empírica, sino que favorecen el contacto con la vida silvestre. Sí. Es todo un tema, ¿no? Es gigante. No es que la medicina china, bueno, nada, necesitaríamos meternos más de lleno en este análisis, pero sí que hubo ciertas recomendaciones para usar aceites de animales, y algunos son animales silvestres en peligro de extinción, para combatir el coronavirus. Y fíjense cómo es el perro mordiéndose de vuelta la cola, o sea, volvemos a presionar a especies amenazadas, a especies silvestres, a seguir teniendo en contacto, cuando en realidad fue lo que provocó el spillover. Y cuando seguimos afectando a una especie silvestre, lo que hacemos es desarmar la estructura de un ecosistema. Entonces no vamos hacia la solución, hacia el remedio, que sería justamente mantener la salud de los ecosistemas. Por eso es tan importante hacer un buen análisis del ambiente natural, conocerlo en profundidad para saber de qué manera podemos impactar positivamente con cada proyecto que emprendamos. Empleo, calidad de vida, y ahí mencionas el sistema de salud, el contacto con la naturaleza, y está bueno esto que decís, las medidas necesarias de confinamiento, que varían algunas de un país a otro, en la mayoría implican una reducción del contacto con la naturaleza. Se puede analizar evidencia científica sobre la influencia del contacto con la naturaleza y los beneficios que tienen sobre el sistema inmunológico, tal cual. El bienestar psíquico, la posibilidad, bueno, cómo nos puede ayudar para distintas cosas. Genial esta suma del análisis del elemento, ¿sí?, que estamos analizando. Las relaciones sociales mencionadas, y un tema que es el tema de la inseguridad. Dice, por ejemplo, en Estados Unidos aumentó la venta de armas. Sí. Ahí no sé si relacionarlo con la inseguridad o con otros factores más complejos de ciertas formas de pensar, porque seguramente no es solamente, por lo que leí, no es un estado, sino que son estados en general que son de donde se suelen vender armas con bastante facilidad. Nos llevaría bastante tiempo. Libertades. Es cuestionable el efecto que tenga este aspecto post surgimiento de la pandemia. Es cierto. ¿Cómo se irá todo después de esto, no? Bien, todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión, pensamiento. Bien. Responsabilidad cívica, también nivel de autonomía económica, nivel de educación, contaminación atmosférica como elemento relacionado con la calidad de vida, empleo, acceso a servicios públicos esenciales, alimentación y ritmo circadiano. El factor demografía, ¿sí?, cierre de fronteras, excelente. Wow, bueno, son muy buenos análisis o sea, toman la complejidad del tema, así que muy bien, felicitaciones. Sugiero a todos leer o ver el video, y también leer los aportes de los demás compañeros para ver la totalidad de factores ambientales. Eso es lo que necesitamos que se analice en un buen estudio ambiental. Tener en cuenta toda esa complejidad y esa profundidad en ese análisis. Si no, se nos va a perder una parte importante. Acá Camila Belén Bonabota. Bueno, nos saluda, menciona el factor fauna, el factor calidad de vida, perfecto. El factor empleo, ¿sí?
menciona que hay algunos empleos que se pueden hacer de manera virtual, entonces, bueno, va a depender cómo varía según eso. Hay personas que también sufrieron disminución de salarios. Factor paisaje, factor cultural o patrimonio cultural, ¿sí? Muchas actividades culturales no pueden desarrollarse debido al aislamiento social. Bien. Lucila Yelén Ángulo Kentasi menciona el factor flora y fauna silvestre. Genial. Factor calidad de vida. Factor empleo. Y ahí Ayelen nos compartió sus factores. Recuerda entonces, Ayelen, revisar todos los otros aportes, así ves qué otros factores más compartieron los compañeros. Está aquí Santiago Pastor y nos va a mencionar factor flora y fauna, factor socioeconómico y empleo, ¿sí? Lo mismo para Santiago. Santiago, te recomiendo, está bien los que mencionaste, estaría bueno completarlos con los anteriores. No hace falta que lo completen ahora en el foro, sino tenerlos en cuenta en qué otros elementos más se pueden pensar. Francisco Osvaldo Pistelli Caputo dice: teniendo en cuenta en la clase número 3 y videos, identifico medio físico y natural, flora silvestre, fauna silvestre, paisaje, aire, suelo, agua. Y dentro del medio socioeconómico, calidad de vida. El empleo, ¿sí? Y ahí menciona el desempleo, como es una de las cosas que impacta negativamente. Y demografía. Genial, Francisco. En el factor demografía dice: algunas de las medidas preventivas para lograr combatir la propagación de la cepa es el cierre de aeropuertos, puertos y fronteras. Además, una vez reabiertos, estos deberán contar con nuevas medidas de seguridad sanitaria para evitar un rebrote del virus. Tal cual. Santiago Sánchez, que todavía no editó su perfil. Hola, buenas tardes. Bien. Dice: factor flora, está. Fauna, cultura, y ahí menciona lo del consumo de animales silvestres. Recuerden esto que decíamos de lo que puede considerarse patrimonio cultural, aunque esto sería un aspecto cultural, una costumbre, aire y agua, y ahí habla de la mejora, la calidad de vida y el nivel de empleo. Muy bien, Santiago. Florencia Echechuri, bien, menciona a los distintos elementos factores que vimos antes, ¿sí? Lo que te sugiero, Florencia, es leer también algunos análisis anteriores sobre cada uno de esos factores, ¿sí? Macarena Marcos. Bien. Dice que los primeros como precursores, entiendo que se refiere a los factores, es el factor flora silvestre, que se ve alterado por la deforestación, y cómo esto genera un efecto sobre los hábitats naturales. Después, bien, especies nativas. Por otro lado, la consecuencia de la pandemia provoca un efecto sobre el factor calidad de vida, ¿sí? Bien, Macarena, lo que te sugiero es leer los aportes anteriores para ver los otros factores que también se reconocieron. Bueno, con Macarena terminamos. Fíjense que en la completura de todas las participaciones aparecieron todos los factores ambientales. Los niveles de análisis fueron distintos. Lo que les recomiendo entonces es, escuchar estos videos para saber todo lo que escribieron todos y de esa manera aprender a leer la complejidad de los temas ambientales, ¿sí? Que es así como vamos a poder ser buenos profesionales y hacer análisis profundos sobre las cuestiones que nos toca investigar. Un abrazo y un saludo para todos y todas y feliz Día de la Tierra.